bienvenidos a esta sección que se llama El Debate. El debate en donde el día de hoy el tema es muy interesante y sobre todo el tema que está de moda. Y pues no es que esté de moda, sino porque realmente están levantando la voz las mujeres para tener realmente un lugar en la sociedad y que no me las anden minimizando ni nada por el estilo. Pero hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Ahora sí que yo lo dije y sonará como a broma, pero es este tema de mujer contra mujer. ¿Por qué hay temas de las mujeres como el feminismo, como el abuso también de las mujeres ahora con los derechos que se les están dando? ¿Por qué hay mujeres con mujeres que no están de acuerdo? Entonces el día de hoy tenemos aquí en el panel prácticamente, porque es un gran panel el que tenemos el día de hoy. Y primero vamos con las damas, mi querido Jorge. Vamos primero con Alicia Rodríguez Arce. ¿Cómo estás, Alice? Pues encantada de regresar. Aquí estamos. Muchas gracias. Muy bien. Socia fundadora de Resilio Consultores, psicólogos, abogados y mediadores de asunto de género. Sí. Muy bien, eso está muy bueno. Y también tenemos a Jesselyn Trejo Miranda, que eres periodista. Así es, mucho gusto y gracias por la invitación, de verdad, un placer ser parte de esta plática que vamos a comenzar. Muy bien. ¿Periodista en dónde estás? Soy conductora de un programa de deportes. Ah, mira, Ahí qué padre. andamos, sí. Muy bien, excelente. Y también tenemos, pues cómo no, por favor, aquí al licenciado psicólogo Jorge Pairó, que para nosotros es un honor que estés con nosotros. El honor es mío. Sí. Gracias, Archie. Pues bueno, es importante empezar con este debate. ¿En qué aspecto? Vamos a empezar con un asterisco muy bueno, que a mí me gusta tratarlo, que es el por qué las mujeres, ahorita que están levantando la voz, ¿por qué ahorita se están contrapunteando, Alice? Bueno, no es de ahorita, Archie. O sea, en realidad no es resultado realmente de un tema de movimientos sociales ni de un tema feminista. Creo yo, desde mi particular punto de vista, es resultado de muchísimos años de la organización social más grande que existe, que es el patriarcado. Entonces, caemos nosotras mismas en la trampa del patriarcado, en donde cuando menos nos damos cuenta, nosotras mismas somos las que ejercemos esta violencia en contra de otra mujer, pero que viene desde muchos años atrás. Realmente la razón fundamental es que formamos parte de una sociedad donde hay diversidad de agentes socializadores, nuestra familia, nuestros padres, las escuelas, los medios de comunicación. Entonces todo eso pues nos va introyectando este deber ser dentro del mundo del hombre, ¿no? Este deber ser del éxito, del poder, de la independencia, que cuando se llega a tener por parte de la mujer, por poner un ejemplo a lo mejor a nivel laboral, pues ya las que vienen junto a ti o detrás de ti, pues eso ya no viene bien, ¿no? Esa situación pues ya empiezas a atacarlas, ya empiezas a ejercer como si tú fueras un símbolo del hombre, ¿no? Pero aparte machista, porque como ya lograste ese gran nivel que tú querías, bueno, pues todas las de abajo pues ya no son tus compañeras, se vuelven tus rivales. Entonces, porque ahí hay un tema muy interesante, o sea, se viene tal vez una confusión entre el patriarcado como autoritarismo, ¿no? Claro. Y eso es muy diferente. Les tengo una sorpresa porque tenemos en videollamada también a alguien más que está en el panel. Quiero darle la bienvenida al señor Mariano Salinas Pineda, psicoterapeuta y psicólogo social. ¿Cómo estás, Mariano? Pandemia, pero bien. Qué bueno. Sí escuchaste todo lo que dijo Alice en este momento, ¿no? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Perfecto. ¿Y qué piensas de esta confusión de la que le hablo a Alice entre el patriarcado y el autoritarismo que podrían ver las mujeres? Bueno, a mí lo que me gustaría utilizar como punto de partida es que no se nos debe de olvidar que todas estas circunstancias que nos llevan a tener determinado tipo de relaciones son, a final de cuentas, relaciones que tienen un fundamento en el poder. Son relaciones de poder, diría Michel Foucault, ¿no? Que es un filósofo que se dedicó a estudiar todo eso, y que hay que tener mucho cuidado en no hacer dos cosas para ubicar esta diferencia que planteas. Número uno, sí, repetir todos estos
postulados que mencionaban ahorita en el primer comentario, pero también tener cuidado con no caer en estos penduleos, donde pareciera que a veces hay ciertos sectores que empiezan a repetir este uso del poder, ya sea a través del éxito, ya sea a través de lo económico o del deber ser que mencionaban ahorita, para empezar a atacar a otros seres humanos, que en este caso, y que es el tema, bueno, pues tiene que ver con gente que es de su propio género. A mí me parece que es un tema sumamente complicado, porque al final estamos hablando de eso, de relaciones humanas. Entonces, si bien es cierto que algunos modelos se repiten, también estamos hablando de lo que como seres humanos nos nace, ¿no? Entonces, esta tendencia al autoritarismo, al usar el poder sobre alguien, es una cosa que nos viene de manera natural prácticamente, ¿no? Lo traemos. Eso no quiere decir que seamos animales silvestres y lo dejemos, al contrario, tenemos que autolimitarnos, pero es parte de una situación muchísimo más compleja. Ok. Esa parte del final me gustó, qué bueno que lo aclaraste, ¿no? Porque sí es importante, no es que seamos animales silvestres, pero al fin de cuentas es parte de las relaciones humanas. Jesselyn, ¿tú qué es lo que piensas acerca de lo que dice Mariano, de lo que dice Alice en esta cuestión de relaciones humanas? Pareciera que es algo como normal, que tiene que pasar. Bueno, ambas opiniones son claramente buenas y oportunas. La verdad es que sí me gustaría resaltar que hay... sí, claro, existe esta parte de choque, ¿no? Que ya nos comentaba en un momento. Pero esta unificación que también se da entre mujeres se ha dado desde hace varios años, y que me atrevo a decir que en pleno 2020 se ha reforzado muchísimo más a través de campañas, a través de movimientos que han reforzado estos lazos mujer a mujer, e incluso me atrevo también a mencionar esta parte de mujer y hombre, esta parte de inclusión que se ha dado, y a mí me parece que justo eso, repito y reitero esta parte de unificación. La unificación entre mujeres se ha dado, y es una minoría esta parte de choque entre ellas. Ok, vamos a ir a un corte comercial y regresamos más con este tema de mujer contra mujer. No te vayas, Mariano. Estamos de regreso en este debate, mujer contra mujer. Y bueno, ya habló Mariano, que está por videollamada con nosotros. También Alice ya dio un punto de partida. También ya dieron un punto de partida por acá. Mi querido Jorge Pairo, que tú desde tu punto de vista como abogado y como psicólogo y como hombre, también igual no como patriarcado, ¿no? Pero el punto de vista que da Mariano, Alice, y que nos da por acá... Jess, te voy a llamar Jess. Jess, por aquí de este lado, tu punto de vista desde lo legal, ¿qué es? ¿Cómo lo complementas todo esto? Gracias, Archie, y gracias a toda la audiencia. Efectivamente, y como comentaban tanto Jess como Alice, pues vivimos en un sistema, ¿no? La realidad es que cuando hablamos de patriarcado no significa que estemos hablando eminentemente de hombres, ¿no? Que luego es esta correlación que hay cuando se habla de feminismo, de los feminismos, que estamos hablando de todas las mujeres. No, el patriarcado es un sistema en el que vivimos tanto hombres como mujeres, y en el que efectivamente se nos ha impuesto de manera sociocultural a través de pues diversos entes, ¿no? Como la familia, los medios de comunicación, una relación desigual que parte de la diferencia entre los sexos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que culturalmente hablando hemos crecido en un sistema en el que entendemos que las mujeres son inferiores por el simple hecho de ser mujeres, y desgraciadamente este sistema no nada más es perjudicial para las mujeres, como manejaba Mariano. Efectivamente son relaciones de poder, pero que desgraciadamente parten desde el origen de una desigualdad y que se da de manera cultural por esta diferencia entre sexos. ¿Qué pasa después? Que esta diferencia que existe no solo es perjudicial para las mujeres o para otros grupos que han sido históricamente discriminados, como la comunidad LGBT, sino que también a los hombres nos genera presiones, y también a los hombres nos genera diversas circunstancias que, más allá de los privilegios que nos puedan otorgar, también implican, y te lo digo como abogado y como experto en políticas públicas, implican gastos enormes para el país
de lo que se ha denominado las masculinidades tóxicas, ¿no? Como lo son la violencia, el bullying, la violencia sexual, los accidentes de tránsito, el consumo desmedido del alcohol. Al final, he sabido, Archie, que cuesta $1,360 millones al año en México esta circunstancia de las masculinidades tóxicas. Entonces, tú estás hablando que esto viene histórico, o sea, estamos hablando de historia, esto es histórico, Ali. Sí, prácticamente, digo, y aquí sí coincido con Mariano hablando, y aquí me meto en un tema de antropología social, ¿no? En cuestión de que si bien es cierto, sí es un tema innato el tema de la agresión, pero sí, como dice Jorge, que a lo mejor ahí sí es el punto de partida. Una cosa es que antropológicamente hablando sí seamos agresivos per se, pero la otra situación es hablando desde el punto de vista del poder sobre la mujer a partir de este ejercicio de la subordinación. Hablando, por ejemplo, de violencia de género, este tipo de violencia es lo que te permea. Te dice claramente que es ese ejercicio del poder del hombre sobre la mujer que deviene justamente de diversidad de agentes socializadores, insisto, y de constructos sociales. Pero aquí el tema justamente, y de la mano de lo que dice Jorge en este caso, y también Jess, es justamente la situación en la que hoy estamos hablando de mujeres contra mujeres y que esto sigue permeando, que absurdamente nosotros tenemos una parte de defensa hacia esta violencia de género, pero también la ejercemos sobre las mismas mujeres. La tipología de la violencia no es solamente física, hay tipología de la violencia psicológica, estructural, financiera, de cualquier tipo, pero que también hoy en día, si tú juntas un tema de masculinidades con un tema de antropología social, pues permeamos sobre lo mismo. El poder que ejerce el hombre sobre la mujer es el mismo poder que donde caemos las mujeres en esa trampa y donde replicamos ese poder también. Pero entonces, ¿no crees que entonces las mujeres estén abusando de esta situación y por eso otras mujeres están en contra de esto? Como por ejemplo ir a pintar los monumentos, o como por ejemplo abusar, porque ha habido casos de mujeres que abusan de los hombres para sacarles dinero actualmente porque las leyes ya están con ellas. Entonces, no sé, Jess, en este punto también en los deportes pasa, ¿no? Claro, mira, mediáticamente justo esto sucede. Es un equilibrio que hay que resaltar, no hay que mermar algo como lo que mencionas de estas pintas que se han generado a los monumentos históricos. Me parece que no hay que mermear. Hay muchos, repito, campañas y movimientos que unifican. Por ejemplo, tenemos general el movimiento Me Too, ¿no? Lo que ha generado millones de personas que han salido a las calles y que ha movido. Aquí en México tenemos el movimiento Ni Una Más, que se empezó a adoptar desde 2015 a raíz de un caso mediático en Argentina, ¿no? Y bueno, todo un sinfín de historias. Tenemos también lo que ocurrió. Este 2020 ocurrieron 2 sucesos seguidos y en menos de 24 horas, que es justamente la gran manifestación del 8 de marzo y el día siguiente, un día sin mujeres. Más de 80,000 personas asistieron a esta gran manifestación. Nunca se había registrado algo así. Y vemos, incluso en esa misma manifestación hubo esto, la parte de las pintas, pero también hubo una gran mayoría en que estuvo realmente ligado a estos temas que, bueno, mencionan y se han dado en diferentes ámbitos. ONU Mujeres propiamente ha hecho diversos foros en los que participan mujeres líderes mundiales para hablar, debatir y, bueno, propuestas, ¿no? Sí, pero creo que esto está bien, mi querido Mariano. Lo que comenta Jess son datos importantes, pero creo que el punto es el por qué las mujeres se contrapuntean, Mariano. Tú lo vas por un lado antropológico, tú lo dijiste que es como algo, pues parte del ser humano, pero aquí Jorge, Alice y Jess tienen otro punto de vista. Bueno, lo que pasa es que yo ahí más bien haría una diferencia. Creo que tendríamos que separarlo en 2 grupos. Uno es estas diferencias que van a existir dentro del seno de estos movimientos, donde es imposible estandarizar. Es imposible que todo el mundo jale hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque están sectores que pueden ser minoritarios, pero que existen, que son más tajantes, más extremos. Está una parte que va a ser conservadora, está una parte que opina A, que opina B. Entonces, dentro de todo este rejuego,
en este tipo de movimientos y en este tipo de manifestaciones... Mariano, vamos a pues quedarnos con tu comentario y vamos a ir a un corte porque si no me van a cortar y está interesante lo que estás diciendo. Vamos a un corte. Vaya. Estamos de regreso con este debate. Mariano, nos quedamos contigo en los dos grupos. Me parece perfecto. A ver, entonces decía, está esta parte donde es imposible unificar, ¿no? Un punto de vista dentro de estas manifestaciones, que eso es un elemento pues inherente a cualquier manifestación social, ¿no? Y eso tendrá que irse más o menos mediando y acomodando hasta que se llegue a una postura que sea aceptada por la mayoría. Pero está también estos otros casos donde en el día a día, en el cotidiano, en el trabajo, en la escuela, las relaciones entre mujeres en este caso pues se van a ver afectadas por las posturas personales y por la forma en que los individuos se van a comportar. Yo sí creo que es importante hacer esta diferencia porque así como me parece que todos estos movimientos están ayudando muchísimo para visibilizar una serie de problemáticas, para sacarlas a la luz, para empezar a exigir que se haga algo, también creo que tenemos que entender que toda la parte legal, que toda la parte gubernamental tiene un límite y que si yo, por ejemplo, trabajo en una oficina donde empiezo a criticar o a burlar a una mujer porque me hace ruidos cómo lleva su vida sexual o me hace ruido cómo se viste, eso es inherente a la persona, a mi postura ante la vida, ante mis congéneres, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Porque esto de repente se da mucho y que tiene toda una carga cultural de lo que se espera una mujer de otra mujer, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ciertos parámetros donde si hay una infidelidad se sigue hablando de rompehogares, Pero entonces, ¿hasta dónde llegas con un límite, Mariano? O sea, Jorge, en este caso, en las cuestiones políticamente hablando y con leyes, Mariano habla de un cierto límite, pero ¿cuál es ese límite? ¿Cómo sabemos que es ese límite? Gracias, Archie, gracias, Mariano. Efectivamente, y digo, ha habido un gran debate ahí y ha partido de lo personal, es político, ¿no? Cuando empiezas a abordar cuestiones para incluirlas en la agenda pública que tienen que ver más allá de lo que comenta Mariano, que si bien son cuestiones personales, pero sí tienen que ver con un entorno organizacional favorable, que sí tienen que ver con un ambiente en el que se pueda generar un adecuado bienestar para las personas trabajadoras o que vaya más allá y que tenga que ver con pues, los derechos humanos que son inherentes a cada una de las personas, pues sí es necesario que haya una intervención del Estado y de las leyes, ¿no? Sobre todo para preservar, igual y no entrometerse, pero sí preservar el respeto, la garantía, el reconocimiento y la promoción de estos derechos humanos. Como les mencionaba, muchas de estas cuestiones pues se vuelven parte ya de un problema público, ¿no? Les pongo un dato nada más. Tenemos que en los últimos datos que hay respecto a suicidio, en el 2018 más del 80% de los casos que están registrados fueron por parte de hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Si ustedes me preguntan, quiere decir que este sistema patriarcal, que como les digo afecta tanto hombres y mujeres, obliga y orilla a los hombres a que tienen que ser autosuficientes, fuertes, emocionalmente y físicamente controlados, y más allá de eso tienen que ser heterosexuales, homofóbicos, hipersexuales, y entonces esas presiones pues generan al final ciertos estados mentales que si bien no pueden ser de buena manera asesorados, pues pueden generar este pero tipo de Jess, decisiones. Alice, perdón Jorge, pero a ver Jess, Alice y Mariano también allá en tu casa, pero eso que acaba de decir Jorge, pues es algo que es de lo que está alejándose la mujer, ¿no?
Justamente esa es la trampa a la que me refiero del patriarcado. Justamente ese es el punto. Efectivamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no podemos obviar, efectivamente no podemos estandarizar un tema sociocultural o bien un tema que yo creía que es más bien de antropología, ¿no? Insisto, que es el tema de la agresión. Pero bueno, hablando propiamente del tema que nos estamos alejando, las mujeres, que es el tema machismo, el tema de la agresión y demás. Sin embargo, es muy cierto que nosotras mismas introyectamos este tipo de características que Jorge acaba de mencionar, que están también introyectadas dentro del machismo, dentro del hombre. Entonces, así nos hemos ido construyendo, así ha sido nuestra forma de identificarnos con ¿qué? Con el poder. Esa es la forma como nos hemos identificado con el poder. Y aquella mujer que llega a tener un cierto potencial de poder, absurdamente es cuando empezamos a tratar de manera violenta a las demás, como si fueran enemigas, ¿no? Cuando en realidad no somos enemigas. Bien dice Jess, claro que hay muchísimos movimientos que justamente hablamos de sororidad. Lo que buscamos es ser sororas. ¿Qué quiere decir? Que nos apoyemos entre nosotras mismas. Bien lo dijiste, justamente nos estamos apartando de eso que no queremos, sí, pero porque también tenemos introyectado que esas características es igual al poder. Pero entonces eso que de lo que habla Jorge, de lo que habla Alice y a lo que me refiero de alejar, ¿no? Pero también luego hay mujeres que son de pégame, pero no me dejes. Entonces hay otra mujer que dice, no, pero te está golpeando, ¿por qué tú no te metas? ¿Por qué eso? Es la cuestión también de las generaciones. Todo esto es por un cambio, ¿no? Esto es justamente de un cambio. Lo que mencionas de las chicas, las mujeres que dicen el pégame, no me dejo, o esta situación, es precisamente porque la mentalidad que tienen hoy las chicas, las mujeres de generaciones actuales no es la misma a la mentalidad que tienen nuestras abuelitas, las personas de mayor edad. Ellas fueron educadas de otra manera, por ello es justo eso, un proceso de cambio el que se está viviendo. Y repito, en pleno 2020 estamos viendo esto, incluso ya hay el ejemplo de la manifestación del 8 de marzo pasado, desde niñas chiquitas hasta personas adultas asistieron. Entonces me parece que es un proceso el que se vaya generando este cambio. Muy bien. Bueno, ya vamos a terminar este debate, pero nos vamos a ir a un corte y los voy a despedir como se merece, porque no los quiero despedir corriendo, ni tampoco a ti, Mariano, despedir. Gracias, Mariano, ahí te cuidas. No, tampoco lo vamos a hacer así, pero vamos a ir a un corte y me gustaría que hubiera una segunda parte de esto, si les parece bien, porque creo que el tiempo se nos fue como agua y la próxima semana estaría muy bien una segunda parte de este debate. Vamos rápidamente a un corte y regresamos para despedir a nuestro panel y despedir también a las 9. Buenas tardes. Bueno, ya estamos de regreso en este debate y bueno, pues ahora sí que los voy a despedir con la promesa de que la próxima semana tenemos que hablar de porque el tema es muy extenso. Mucho. Muy extenso. Gracias, Alice. Una conclusión concreta. Bueno, pues propiamente que también nos acerquemos a informarnos. La educación es la base para hacer el cambio y que entre nosotras mismas realmente exista sororidad y que no exista esta guerra y violencia entre educación, nosotros. Ese es un tema que no tocamos y que vamos a tocar la próxima semana. Jess. Pues primero que nada, muchísimas gracias y claro que sí, nada más esto, no hay que mermear los casos, no hay que mermear estas situaciones y me atiendo a lo de mi compañera panelista, la educación es la base de todo y por ahí hay que empezar. Mi querido Mariano, allá en tu casa, gracias por acompañarnos, te espero la próxima semana, Como siempre, yo encantado y cuando quieran. Y yo nada más para cerrar diría, a mí me parece que todo esto es un ejercicio que se necesita, pero hay que sumarle mucho a cuestionamiento personal de los lados más incómodos que podamos, porque nomás así podemos dar pasos verdaderamente importantes, Muy bien, Mariano, muy bien. Pues la próxima semana lo vamos a seguir platicando, Mariano. Muchas gracias por conectarte y desde tu casa, de verdad te lo agradecemos. Sabes que World TV es tu casa. Licenciado Pairó,
Gracias, Archie, gracias a las 9, buenas tardes. Pues efectivamente, y coincidiendo con mis compañeras y Mariano, debemos de hacer la reflexión y cada persona, sobre todo los hombres, nos toca cuestionar muchas de las prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser hombres. También tenemos que incentivar los espacios donde las mujeres pueden dar banda ancha a esta sororidad, esta hermandad entre mujeres y eliminar estas prácticas a su vez que pues perpetúa el sistema patriarcal, que implica que la mujer también se vea presionada y sobre todo pues que haya violencia entre ellas. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este debate. Gracias, panelistas, gracias Mariano en casa, gracias, los espero la próxima semana. Y vámonos a lo que sigue, mi querido Aldo, ¿qué tenemos? Estás viendo A las 9. Gracias por continuar con nosotros aquí en A las 9. Buenas tardes. Y bueno, hoy es día de debate. Y la semana pasada tuvimos ahora sí que un muy buen tema que era mujer contra mujer. ¿Por qué las mujeres se hacen un movimiento para alzar la mano y decir, hey, aquí estamos? Pero hay otras mujeres que dicen, sí, pero no es así. ¿Por qué tienes que ser tan radical? ¿Y por qué? Entonces, entre ellas prácticamente se contradicen o no están de acuerdo en muchas cosas, y la semana pasada hablamos de estos temas y por eso hoy otra vez tenemos en este panel, ahora sí que a la licenciada psicóloga, que bueno, es de todo, nada más le falta hacer bien cocinar, es lo único que... muy bien. Tenemos a Alice Rodríguez, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Archie. Un placer. Bien. También tenemos al licenciado Jorge Pairó. ¿Cómo estás? Bien, Archie, muchas gracias. Gracias a la audiencia. Es licenciado en Derecho y experto en políticas públicas. Políticas públicas. Y también tenemos vía Zoom, tenemos al señor Mariano. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo estamos acá todos por allá? Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. ¿Está por línea telefónica nada más? Ahorita lo vamos a meter. Muy bien, mi querido. Ahí estamos, Mariano, ya te vimos. Ya aparecimos. Ahí estamos, muy bien, Mariano. Muy bien, pues vamos a retomar el tema. Fue un buen debate la semana pasada, pero quedó pendiente un tema muy importante que es ¿por qué las mujeres es mujer contra mujer y algunas sí están de acuerdo o no? Y uno de los temas era la educación, Alice. Justamente, la educación es un eje central, Archie, desde el punto de vista, como bien retomando lo que decía Mariano, ¿no? Esta cuestión de que no podemos unificar criterios, es una realidad. Estas cuestiones de la violencia ejercida entre las mujeres, pues no podemos unificar el que todas vayan de acuerdo, por ejemplo, con los movimientos feministas, ¿no? Por ejemplo, con el aborto, donde por el solo hecho de tomar una decisión de este nivel, como puede ser el aborto, a alguien más que es mujer le generas ya un tema, justamente porque no está de acuerdo con tu ideología, porque socioculturalmente hablando su educación no es igual a la tuya, porque probablemente la situación de vida pues tampoco, ¿no? Las experiencias que hayamos tenido en nuestra propia forma como nos relacionamos con los hombres, por ejemplo, probablemente no han sido las mismas, y muchas veces esa violencia, por ejemplo la que ejerce un padre respecto de su hija, eso hace también que tú probablemente te vuelques sobre otro tipo de agresiones hacia las mismas mujeres, ¿no? Caray, es que nos fuimos del aborto y de ahí pasamos a la violencia del padre con la hija. Es que entonces hay que subdividir, por decirlo de alguna forma. Hay varios temas que tocar, porque una cosa es el aborto, la violencia intrafamiliar, la violencia o sea, son muchas cosas, pero entonces yo te voy a hacer una pregunta, Mariano, real. ¿Tú crees que el machismo que se ha manejado por muchísimos años afecte esta violencia de mujer contra mujer?
Bueno, por supuesto que en cierto nivel la va a influenciar. A final de cuentas venimos de una historia en donde la mujer siempre tuvo un secundario, ¿no? Por una cuestión de estructura social, siempre se les relegó a una postura donde, bueno, eran víctimas de desigualdades, de violencia, etcétera. Pero yo creo que no es la única vía por donde se puede generar violencia. Platicábamos la vez pasada todo esto de las relaciones de poder, ¿no? Y no hay que confundir poder con agresión. Cuando hablamos de relaciones de poder, estamos hablando de una manera de relacionarnos entre seres humanos que tiene muchas incidencias, porque no se nos puede olvidar que el poder, a la hora de ejercerlo, nos produce placer. Entonces, así como puede haber muchas manifestaciones donde es el machismo el que termina influenciando a los que participan de ellas, también es cierto que a nivel personal y cuando no tenemos ciertos límites personales, también puede haber otro tipo de violencia. Específicamente, por ejemplo, a mí por lo menos, y lo he comentado con varios colegas, la violencia que se ejerce de las mamás a las hijas es una cosa que casi nadie menciona y es a veces cuestiones brutales, ¿no? Y en una cuestión sistémica. Entonces, sí, por supuesto que puede haber una influencia, pero no. Pero es mucho más fuerte. También la parte del individuo, porque si no, nos empezamos a hacer bolas. Pero entonces es mucho más fuerte. Entonces lo que quiero decir es que sí hay una influencia del machismo, pero también lo que nadie ha visto es esta relación de mamá e hija. Entonces, tú mencionaste algo muy importante. El poder se confunde con la agresión. Desgraciadamente las personas, mi querido Jorge, las personas no lo saben llevar. O sea, sí lo confunden y creen que poder es agresión y alzar la voz es su orden, ¿no? Así es, Archie. Desgraciadamente crecimos y nos han educado en un sistema en el que el poder se ha perpetuado, se ha venido replicando durante muchísimos siglos como forma, y como lo comenta Mariano, como lo comenta Alice, como una forma de modalidad de sometimiento. Entonces, cuando ejercemos el poder, tenemos que someter al de junto. Ante esta situación, pues aquí sí, indistintamente, quien esté ejerciendo el poder, sea un hombre, sea una mujer, tiende a replicar estos patrones de sometimiento y es ahí donde se confunde con la agresión. Pero esto es muy importante verlo también, el que hemos crecido en un sistema diferenciado donde se le ha atribuido al hombre la parte pública y a la mujer la casa, la parte privada. Entonces, afortunadamente, durante todos estos años que han venido los movimientos empujando para que la mujer pueda participar de la parte pública, que es su lugar también, ahí es donde muchas mujeres, desgraciadamente, replican este sometimiento y esta forma de ejercer el poder como si fueran, o como se ha venido educando, como si fueran hombres, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar una pregunta a los tres, Mariano, que estás desde casa, Alice. Yo les voy a dejar una pregunta antes del corte. Entonces, ¿podemos ver o podemos pensar que la violencia más fuerte es dentro de casa y quien se queda en casa es mamá, no papá? Entonces, ¿de quién viene la violencia todavía mucho más fuerte? Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso con este debate de mujer contra mujer y estamos viendo, antes de irnos del corte, estábamos con una pregunta que les puse a los tres panelistas, dos aquí en foro y uno más en casa, que es Mariano, psicoterapeuta. Hablar de la pregunta que fue, ¿quién entonces es el que fomenta más la violencia en casa? Por eso se habla de mujer contra mujer. Mariano puso una teoría o puso su punto de vista en que la mamá, que nadie lo había visto, así lo dijo Mariano, es la que tiene posiblemente la mayor violencia con los hijos en casa, sobre todo mujer con mujer, ¿no? Que ahí viene una ¿cómo se dirá? Una leyenda griega o no sé qué es, Electra con, o sea, ¿cómo? El amor de Electra, el amor de
que mujer, mamá con hija Edipo no- y Electra. Exactamente, Sí. Edipo y Electra, que mejor hija y papá se llevan bien y hijo y mamá se llevan bien, nunca mamá. Entonces de ahí puedo relacionar el asunto. Entonces, ¿de quién viene realmente esta agresión? ¿De la mamá? Bueno, haciendo alusión a lo que acaba de señalar Mariano, la principal agente socializadora desde un punto de vista históricamente hablando, sí tiene mucho que ver la madre respecto de los hijos, hombres o mujeres. ¿Por qué la madre? Porque al final del día es sobre quien recae de una forma estereotipada el cuidado de los hijos, la crianza. Entonces, al tener esta carga, así como diversidad de cargas dentro de un esquema doméstico, de un esquema familiar, pues evidentemente la madre es una de las principales, si no es que es la principal agente socializadora. ¿Qué quiere decir? A través de la madre es como nosotros introyectamos diversidad de información, diversidad de aspectos socioculturales, psicológicos, de todo tipo, dentro de los cuales sí podemos advertir un esquema de violencia. ¿Por qué razón? Porque al final del día esta forma de estereotipar hacia la carga de la mujer, del cuidado de los hijos, pues ¿de quién más? Hablamos de madres solteras, hablamos de madres probablemente que hayan sido casadas desde edades muy jóvenes, hablando de nuestras propias madres, de nuestras abuelas, pero esto también tiene que ver, sin lugar a duda, con el patriarcado, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque al final del día, el poder del que estamos hablando, quien lo ejerció desde un inicio, fue el hombre en ese sentido. Entonces va siendo transgeneracional. El tema de la violencia, si hablamos entre madres e hijas, es transgeneracional. ¿Por qué? Porque con eso aprendimos, pero a veces no logramos separar. Entonces el hombre lo que hace es confundir, porque él es el proveedor, y por ser proveedor, ¿no?, tiene el poder. Y entonces lo confunde con la agresión. Eso es lo que dices, Mariano, ¿no? Bueno, yo ahí quisiera hacer una punto. Hijo. Más que decir que es la figura de la madre la que ejerce mayor violencia, yo más bien hacía referencia a que también es una problemática que no hace tanto ruido, que no aparece tanto en los medios, que también existe. ¿Quién la ejerce más? Bueno, supongo que ahí nos tendríamos que ir a cuestiones socioeconómicas incluso, ¿no? Depende de qué zona del país o del planeta estemos hablando. Pero yo ahí sí quisiera hacer la puntualización de que, insisto, este tipo de circunstancias no nada más responden a toda la idea de lo que es el ejercicio de poder sobre alguien a partir de esta concepción del patriarcado. También a mí me interesa que quede muy claro el poner en la mesa el nivel individual, porque, ojo, no es lo mismo hablar de las madres de hace 30 años, donde sí tenían una situación muy, muy específica de vida, ¿no? De una vida total y absolutamente acotada, a las madres de esta época. Eso no quiere decir que no se vean estos otros problemáticas sistémicas, ¿no?, que tienen que ver con el patriarcado. No es negarlas, pero si no introducimos el nivel de análisis del individuo, lo que se genera es una falta de autocuestionamiento, porque entonces pareciera que siempre es una cuestión meramente de educación. Y aunque puede haber muchísimos casos, sobre todo de acuerdo a cuestiones socioeconómicas, donde no haya posibilidad de que exista per se este cuestionamiento por circunstancias económicas, sí los hay en otros lugares. Y este ejercicio de poder transformado en un intento de coerción o de volcar ciertas frustraciones en otra persona, porque, insisto, el poder a la hora de ejercerse produce placer, si no analizamos estas cosas, no nos damos cuenta que al final también es una decisión personal. Entonces, quedarnos en el mero sistema, yo creo que es quedarnos un poco cortos. Ok, entonces, al final, entonces, con exactitud no sabemos en dónde viene la violencia, porque puede generarse tanto de la mujer, sobre todo lo que estamos hablando, que es el tema, ¿no? Mujer. Más bien viene de todos lados. ¿Cómo? Más bien viene de todos lados. Más bien viene de todos lados. ¿Por qué será esto, Jorge? Precisamente. Pues yo creo, Archie, que efectivamente es esta confusión donde el poder se ha venido combinando durante
durante muchos siglos con temas violentos, ¿no? Sabemos y a través de la historia, a través de las guerras, que la forma de imponer el poder, el dominio ha sido a través de la violencia. Entonces, esta situación desgraciadamente se traduce también a nuestra vida diaria y son cuestiones que venimos arrastrando durante todo este tiempo. Ahora, yo creo algo muy importante, si bien es muy cierto lo que comenta Mariano, lo que comenta Alice, respecto a las cuestiones antropológicas y psicológicas de este placer que genera el poder, la realidad es que sí el mismo sistema nos pone en posiciones diferentes, donde son los hombres donde tienen ese monopolio del poder. Entonces, la realidad es que si bien las mujeres pueden ejercer poder y se puede confundir este poder con violencia, la mayoría de los casos son los hombres los que ejercen este poder y a su vez se traduce en violencia. Entonces les dejo la pregunta para antes del corte. Y es real. Entonces la mujer hoy por hoy está buscando tener ese poder a base de la violencia para poder ser escuchadas. Y hay otro bando que dice no necesitamos esto. Entonces ahí es donde viene el choque entre la sociedad femenil, entre la sociedad de mujeres, y ahorita ustedes me van a decir por qué sería entonces esto. Vamos a un corte y regresamos con la conclusión de este debate, que la verdad está re bueno, ¿eh? Vámonos a un corte. Estamos ya de regreso con este debate, el de mujer contra mujer, y nos fuimos con la pregunta, entonces, ¿por qué? Porque hicimos todo, tuvo que usted seguir este debate para saber por qué llegamos a esta pregunta. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué hay mujeres que quieren agarrar lo que decía el señor, aquí el licenciado Jorge Pairo, en decir, bueno, yo voy a agarrar la violencia que nos ha dado el hombre, ese poder que el hombre ha querido imponer, ese monopolio, y ahora nosotros vamos a contestar con esa violencia para agarrar ese poder como ellos lo han hecho, para que nos escuchen, para que nos respeten, para que dejen de matarnos, sobre todo, porque eso es lo principal, ¿no? Pero hay mujeres que dicen, no necesitamos eso, nosotros somos más inteligentes que los hombres. ¿Por qué tenemos que ser así? Y está comprobado. No es por menospreciar mi querido Mariano, mi querido Jorge, pero las mujeres son bastante inteligentes. Claro. Pero, como todo ser humano, muy emocionales. Entonces, ¿no? ¿Por qué la mujer llegó a ese punto, Alice? Mira, a mí me gustaría particularmente más bien hacer la pregunta, ¿estamos hablando de un empoderamiento femenino o de un autoritarismo? Es de ahí de donde viene lo que justamente estás diciendo. ¿Por qué? Porque un empoderamiento femenino utiliza justamente todas las herramientas que como mujeres tenemos sin necesidad de ejercer la violencia. Lo único que pedimos es la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades hacia diversidad de medios, llámese familia, sociedad, de todo tipo, segmento laboral. Pero ¿qué pasa cuando este empoderamiento lo transformo en autoritarismo? Comienzo a ejercer violencia y efectivamente, como bien dices, el hecho de ejercer violencia termina siendo un símil del querer, del deber ser, dentro de un ámbito de lo que los hombres han introyectado a lo largo de todos estos años en este ejercicio de poder, subordinación. Ahora soy yo la que reclama, soy yo la que levanta la mano, y eso es lo que ha generado el choque entre mujeres. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de exigir esa igualdad. Entonces, no a todas les ha venido bien el que vayamos y marchemos y pintemos y ejercemos cierto tipo de violencia. Sin embargo, hay que distinguir de ese tipo de violencia cuando estamos tú y yo juntos, hablando de una mujer, hablando de otra mujer, sobre todo en relaciones de suprasubordinación, la jefa hacia las de abajo. Entonces, eso es lo que creo yo, que esa violencia de la que estamos hablando se está convirtiendo en tener esta situación del poder entre nosotras, entre las mujeres, pero desafortunadamente no distinguimos, por una cuestión probablemente emocional, por una cuestión sociocultural, de que la de abajo, la de al lado, en ningún momento es mi enemiga, en ningún momento es alguien que vaya en contra de mí. ¿Por qué tendría yo que ejercer una violencia? Claro, pero fíjate, Mariano, no sé,
te voy a hacer esta pregunta y quiero que seas contundente. Me gustaría que fueras contundente como lo eres. Esa palabra de empoderamiento, a muchas mujeres les cae gordo esa palabra. Decir, es que soy una mujer empoderada. He escuchado mujeres que dicen, ¿cómo me choca que una mujer diga empoderada? ¿Por qué, Mariano? Bueno, yo creo que en ese sentido supongo que cada quien tiene como su versión de por qué no le gusta. En lo personal, a mí nunca me ha parecido un término muy congruente con lo que se está con lo que se está buscando. No, y no me parecen estos términos, ni me lo parece desde donde surge, porque este término surge más bien como del New Age, de todo este revival de las ideologías hindúes de los 60, es decir, tiene una historia muchísimo más larga. ¿Por qué no me parece de todo pertinente? Porque me parece que tiene un halo y un espectro de entendimiento muy, muy amplio. Es decir, la idea de empoderarse con todo lo que está relacionado a la idea del poder en sí puede ser entendido de muchas maneras. Entonces, yo creo que es un término sumamente conflictivo por eso, porque no termina por ser claro y porque además si uno empieza a analizar distintas cuestiones socioculturales, se explica muy fácil por qué estos choques. No es lo mismo hablar de la violencia que se puede dar en una marcha, donde incluso se podría hasta categorizar qué pintas pueden tener más sentido que otras, donde evidentemente también, pues cuando uno quiere llamar la atención, no lo va a hacer por las buenas, ¿no? O sea, no se trata como de caer en eso. Pero yo creo que ahí el problema radica en que es un término que busca estandarizar y busca generar una idea homogénea de lo que se busca, pero que el término en sí genera lo contrario. Eso es una cuestión que yo siempre he manejado desde hace mucho tiempo y me parece que nunca llega a estar en cuestionamiento porque, por desgracia, es un término que aparece en esta época donde pues suena padre y donde tiene una carga bien interesante, pero que le hace falta un trabajo muchísimo más profundo de definición, porque no se nos puede olvidar que viene acompañado, por ejemplo, de sectores del feminismo donde se busca sacralizar lo femenino, por ejemplo, y esto también es problemático. Esto que decías de pues las mujeres son más inteligentes, sí, por supuesto que tienen una forma de procesar la información distinta, pero ahí tendrías que analizar muchísimas cosas de educación, de contexto. Todas las mujeres que salen ahora en las noticias, ¿no? Con todas estas problemáticas en Norteamérica de racismo y que llaman a la policía, utilizando todo este privilegio blanco, no puedes hablar de que son más inteligentes. Por eso insisto, yo creo que tenemos que traer a la mesa el concepto del individuo también. Ok. Jorge, en un minuto vamos a ir a corte, pero en base en lo que dijo Mariano y lo que dice Alice, ¿cuál sería tu conclusión final? Gracias, Archie. Pues mira, yo creo que la violencia está al orden del día. En junio tuvimos 99 feminicidios, más de 300 mujeres asesinadas, y el que haya recursos violentos o no los haya, yo creo que eso está de más, ¿no? Sí hay una forma de alzar la voz y así se está viendo. Entonces, como hombre, yo no soy quien para decir de qué manera deben o no alzar la voz las mujeres, pero sí creo que esta forma de ejercer el poder pues la están trayendo ellas y esto es lo necesario. Vamos a ir a un corte y regresamos para despedir al panel. Vamos a un corte y regresamos. Aquí en A las 9. Ya estamos de regreso aquí en A las 9. Buenas tardes para concluir este debate de mujer contra mujer. Jorge, ¿quieres terminar lo que estabas diciendo? Sí, Archie, muchas gracias. Como les decía, la violencia está al orden del día. Entonces, sí es importante que volteemos a reflexionar, volteemos a ver este tipo de violencia que está pasando. Y no nada más se trata de los feminicidios, también se trata de la violencia que no vemos. Como explicaba Alice la vez pasada, los diferentes tipos de violencia. Y si bien lo que dice Mariano es cierto en cuanto a la necesidad de ver la situación individual, la realidad es que al momento de querer combatir este tipo de violencia y de que los gobiernos puedan realizar acciones, pues tienen que ver también el ente colectivo. Entonces ahí es muy importante
que sí podamos visualizar estos desniveles de posición que tiene el hombre sobre la mujer históricamente, para que también podamos lograr una igualdad, como dijo Alice, de trato y de oportunidades. Alice, tu conclusión rápidamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues prácticamente vuelvo a traer a este debate, a esta charla, el tema de sororidad. No podemos entender el ejercicio entre las mujeres si no hablamos de sororidad, que es esto del mismo apoyo que entre nosotras nos brindamos de una manera fraternal. Es la única vía o parte de estas vías para que podamos realmente detener la violencia inclusive entre nosotras mismas. No hay ninguna justificación para generar violencia entre nosotras mismas, y más allá de eso, no hay ninguna justificación de la violencia de género, de la violencia que el hombre ejerce contra la mujer por el simple hecho de ser mujeres, por el hecho de tener 10 feminicidios al día, por todo lo que estamos haciendo. La sororidad, la fraternidad entre nosotras mismas es lo que va justamente a empoderarnos como tal, y de eso parte ese poder, del creer en nosotras mismas, y que con esto podamos darle brecha a las que vienen atrás de nosotras. Muy Gracias. bien, Mariano, muchísimas gracias, amigo. Una conclusión rapidísima. Rapidísima, yo nada más diría, creo que además de fijarnos en todas las cuestiones legales y en todas las cuestiones que quisiéramos implementar para que funcione, insisto, el cuestionamiento personal es fundamental. Si uno no se pregunta por qué hacen las cosas y qué puede hacer para cambiar, no vamos a llegar a nada, y todo lo demás va a quedar en muy buenos eslogans, pero no va a cambiar nada. Ok, muy bien, Mariano, te agradecemos mucho. Mariano, psicoterapeuta desde su casa, gracias por siempre aceptar la invitación de A las 9 en estos debates. Alice, gracias. Muchas gracias, de verdad, Archie, muchísimas gracias. a las 9. Licenciado Pairó, le agradezco muchísimo. Nosotros continuamos para terminar esto que es A las 9. Buenas tardes. Aldo Rivera, ¿qué nos tienes?